¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Leopoldo Puig, sociólogo, fue secretario general del MAS, fue parlamentario, también fue constituyente en 1999, es ministro, analista político, columnista en el diario Últimas Noticias y recientemente acaba de publicar su nuevo libro, Historias del Socialismo, una compilación de hechos, ideas, anécdotas, curiosidades, historias acerca del socialismo en general. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Venezuela tuvo una clase política, el de la que tú formaste parte, muy calificada, muy inteligente, que fue capaz de diseñar, para bien o para mal, un modelo de país, una visión de país. En los partidos políticos, ADECO, PEI y el MAS, la izquierda en general, se reunía lo mejor de la intelectualidad, lo más valioso y brillante de la intelectualidad venezolana. ¿Qué pasó? Porque nos parece la clase política que tenemos hoy no reúne precisamente esas cualidades. ¿Qué ocurrió? Sí, ya desde hace varias décadas se había señalado un texto, el fracaso de las élites. Se hablaba ya desde entonces de eso. El sistema político se fracasó, el sistema económico del país, o sea, no supo evolucionar y renovarse. Y no se formaron nuevas élites, digamos, con todas esas condiciones nacionales, perspectivas de futuro. Seguramente el mismo rentismo petrolero que impidió que surgiera, o en el marco de esas circunstancias no surgió una clase económica dirigente, un empresariado más pujante, sino a la sombra del Estado, y creó un clima político que se adaptó a esas circunstancias sin pensar en una se generó evolución. hasta un odio, un desprecio por la política. Hubo una renovación de las estructuras partidistas, se cayó mucho en lo que se denominó politiquería, y en lugar de una renovación del sistema político se produce una ruptura, y esas circunstancias han hecho que el camino de la evolución haya sido muy empedrado, tal como lo hemos vivido en los últimos lustros. Recientemente ocurrió una tentativa de asesinato del primer mandatario, Nicolás Maduro, magnicidio, en grado de frustración. Está apareciendo un nuevo actor que no conocíamos, o está apareciendo ya claramente un nuevo actor, el terrorismo. Mira, esta circunstancia hubiera sido una gran oportunidad para el diálogo político, puesto que el método específico utilizado, que es el método de terrorismo, es condenado en todo el planeta, pues ya hay como una especie de consenso que ese método en particular no tiene justificación ni explicación alguna. Quizás no es de manera genérica la violencia, que siempre es mala, pero en muchas oportunidades cuando se trata de guerras, de guerrillas, de sublevaciones, se ve más desde una perspectiva ideológica y política, y se encuentran algunas veces consideraciones que pudieran explicarlas al menos, si no justificarlas, determinada guerra en tal punto del planeta. Pero sobre lo que sí hay consenso en desechar, sin ningún tipo de justificación, ni por razones religiosas, ni éticas, ni políticas, es el método del terrorismo. De tal manera que con ese consenso universal que existe, se hubiera podido establecer una posición única frente a esa situación de todos los factores del país. Y una oportunidad para ir abriendo las puertas hacia la búsqueda de puntos de entendimiento que permitan que la situación del país evolucione en forma pacífica y busque que los cambios necesarios se produzcan en un marco, digamos, democrático. Entonces, por supuesto, esta irrupción, que es muy negativa, que introduce un elemento nuevo, la violencia ya existía, pero introduce un tipo de violencia muy particular, hubiera podido ser la ocasión para la búsqueda de diálogo, de encuentro. Quizás la misma iglesia venezolana católica hubiera podido jugar, y todavía
frente a este tipo de actos de violencia donde la muerte aparece, si frente a esos tipos de puntos, siempre tiene la Iglesia una voz que decir. Pero ha ocurrido todo lo contrario, Leopoldo, ha ocurrido todo lo contrario. No ha habido una condena internacional e instituciones y factores importantes en el país tampoco han rechazado el terrorismo, el magnicidio. ¿Qué está pasando? Bueno, me respondes por favor después en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba, Leopoldo, que ha ocurrido todo lo contrario. No ha habido una condena unánime internacional en contra del terrorismo, de los actos de terrorismo que vimos hace unas semanas. ¿Qué está pasando? Sí, sorprende que, por ejemplo, la Unión Europea no haya realizado una condena sin medias tintas. Ha hecho alusión a la violencia en términos generales, pero no frente a un tema tan específico, no ha realizado una condena contundente como era de esperarse, no por simpatías con el gobierno venezolano, ni proximidad, sino por razón de la lucha fuerte que libran en general contra el terrorismo, contra ese método en los países europeos, en Estados Unidos, en el mundo entero. Cada vez que se produce algún tipo de atentado semejante, lo primero que se realiza es una condena. Por supuesto, puede haber diferentes hipótesis sobre la proveniencia del atentado, sobre los aspectos criminalísticos, sobre el responsable de la acción armada. Sin embargo, lo primero que se hace es condenarlo. Exacto. Y también es válido que se exija, no solo cuando ocurre en un país como Venezuela, sino incluso cuando ocurre en Europa, que los gobiernos no se extralimiten, ¿no?, en la acción de contención o de represión de ese tipo de conductas, ¿no? En muchos casos, en muchas oportunidades en el mundo entero, los gobiernos mantienen posiciones de secreto, se crean hasta sistemas judiciales especiales, policías especiales, y siempre es conveniente y necesario que haya una vigilancia en materia de derechos humanos. Pero eso es un asunto distinto, siempre en el marco de la condena inicial, que lamentablemente no se ha producido en los términos normales. De la falta, de la ausencia de una condena clara, contundente. Bueno, creo que hay complicidad, los factores externos participan, toleran una estrategia que apunta más al derrocamiento, a la destrucción. Sí, pero no, digamos, pudiera ser en el marco geopolítico, por razones geopolíticas, que se adopta ese comportamiento, pero es absolutamente negativo, porque esa ambigüedad debilita la capacidad de los estados para combatir el terrorismo. Pienso que es una inhibición inicial y más bien hay que hacer un esfuerzo, incluso, yo decía anteriormente, de recomponer esa reacción. Yo creo que hay que invitar a los países de la Unión Europea a repensar la reacción inicial. Creo que todavía está a tiempo la Iglesia Católica Venezolana para revisar su comportamiento inicial. Es decir, diferentes factores del país que quizás por la polarización tan grande a la que se ha llegado, toman actitudes extremas y esas actitudes extremas perjudican el interés general, no solo de Venezuela, sino de la humanidad, que ya se ha convertido por resoluciones de Naciones Unidas y de diferentes organismos en la lucha contra el terrorismo bajo cualquiera de sus formas, y sea cual sea la razón por la cual se utiliza ese instrumento, ya se ha convenido en condenarlo, que no hay mecanismos, formas de tolerancia frente a él. Entonces resulta incomprensible, es verdad, pero yo lo que creo que hay que hacer es más bien divulgar, presionar, insistir en la necesidad en el país de buscar mecanismos de entendimiento y de diálogo. Y eso inclusive es una oportunidad, porque se presenta frente a nosotros un hecho potencialmente destructivo, frente al cual debemos reaccionar más allá de las diferencias y la pugnacidad que exista. Y lo mismo en el marco internacional.
O sea, cómo se combate internacionalmente el terrorismo cuando se pueda permitir en algunos casos sí y en otros no. Entonces eso no resulta coherente y eso yo creo que hay que expresarlo con claridad frente a los diferentes países en el mundo. El gobierno ha señalado evidencias, que tiene evidencia sobre la complicidad del Estado colombiano, las élites colombianas. La situación se complica porque hay un Estado vecino que abiertamente pareciera, según el gobierno, pareciera estar asumiendo la dirección de una estrategia violenta para derrocar se manejan al presidente Maduro. Pueden manejarse diferentes hipótesis. Y seguramente hay elementos de convicción. O sea, no se ha realizado todavía un juicio. Los juicios comienzan con elementos de convicción, con indicios, y luego viene una etapa probatoria en cuanto a la... sin embargo, existe una tensión tan grande con factores importantes de poder en Colombia que pudieran hacer pensar que pudieran estar de alguna manera implicados, pero yo no dispongo de elementos suficientes como para decirlo. Es una situación muy riesgosa y en toda circunstancia, en los conflictos o rivalidades o fricciones que existan entre estados, sobre todo estados vecinos, más allá de las pruebas que pueda haber o de los elementos que existan sobre un hecho en particular, yo creo que lo esencial es que los países vecinos están obligados a buscar mecanismos de convivencia, de diálogo y de negociación. Si hay negociación entre las grandes potencias, hay negociaciones en diferentes puntos muy fuertes y donde hay tensiones muy grandes en el mundo, lo lógico es que hubiera una negociación en este caso. ¿Qué deben hacer los factores internacionales que no tienen una posición tan polarizada? Bueno, propiciar encuentros y diálogos. Claro. Lo lamentable es, por ejemplo, que un grupo como el de Lima se haya convertido en factor de beligerancia, pero organizaciones como la OEA, como Naciones Unidas, su papel es interceder. Claro. En este caso me parece que eso sería lo básico, buscar la forma de que esta relación y estas tensiones puedan trabajarse, manejarse en la búsqueda de mecanismos pacíficos de resolución de los conflictos, que es lo que se utiliza en todas partes del mundo. Uno no ve en la actualidad que se esté haciendo. Ahora, ¿qué debe hacerse? Existen todo lo que tiene que ver con el juicio, todo lo que ver con las afirmaciones realizadas por el gobierno venezolano, pero lo que es indescartable es la necesidad de negociaciones, conversaciones y entendimiento entre Colombia y Venezuela. Se hicieron recientemente algunos anuncios en el campo económico. ¿Qué crees tú? ¿Va en la dirección correcta? ¿Puede ayudar la definición de un nuevo modelo no rentista de la economía? ¿Ayudar a fomentar también el diálogo, a la construcción de consensos? ¿Qué opinas? Pero lo primero que hay que decir es que las políticas del gobierno desde hace mucho tiempo han marchado en un rumbo equivocado. Y fue equivocado mantener por un largo periodo el control de cambio. Fue equivocada la decisión de 2010 de exagerar los mecanismos de control de cambio, que eran un poco más flexibles con anterioridad. Ese punto en particular ha sido también bastante negativa la ineficiencia de la gestión del Estado en las empresas que pasaron bajo su mando, ¿no? Estatizadas por alguna u otra razón. Eso ha perjudicado la economía venezolana. También la política monetaria, emisión desordenada, eso la gestión de los servicios públicos, ¿no? Y toda la ineficiencia y hechos de corrupción que hemos conocido. Es decir, todo lo que tienda a corregir en una visión optimista y positiva de los asuntos tiene que ser vista bien, ¿no? Para cualquier observador. Si se toma una decisión acertada en materia de, buscar mecanismos que las empresas del Estado funcionen, bien sea por incorporación del sector privado, por mecanismos de gerencia con la lógica de la rentabilidad, eso hay que validarlo como positivamente. Bueno, y las recientes medidas yo creo que apuntan. Esas medidas apuntan en esa dirección. No las conocemos completamente, no han sido suficientemente bien expuestas, que se necesitaría una vocería con bastante autoridad para comunicarlas y expresarlas en el gabinete económico, para darle la coherencia necesaria. Pero digamos, el sentido general es conveniente, es positivo para el país porque corrige errores
fallas y fracasos anteriores. Y hay un reconocimiento, en algunos casos explícito y en unos casos implícito, de que hubo unas equivocaciones muy fuertes que han impactado en la situación económica y en la vida cotidiana de la gente en términos de hiperinflación, en términos de escasez, en términos de servicios públicos que no logran prestarlos, digamos, adecuadamente al ciudadano. Entonces, ese reconocimiento implícito, o en todo caso, cualquier ciudadano lo puede constatar, que no se adoptó, pues no teníamos políticas económicas que pudieran ayudar a que la producción nacional se impulsara. Y impulsar la producción nacional requiere la participación muy importante del sector privado. Fundamental, sí. ¿No? De eso te quería hablar. Sí. Se impone la necesidad del diálogo, de los consensos, de las alianzas. Pero en Venezuela prácticamente está ausente una oposición. Los gremios también están muy disminuidos. ¿Cómo promover sí, hay un fortalecimiento de factores distintos al chavismo que puedan contribuir en la definición de modelos, de visiones y alimentar la convivencia, el consenso, la corresponsabilidad? Pero me respondes después de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Leopoldo, que la condena al terrorismo, el rechazo a cualquier forma de violencia para imponer la política, pero también en este momento que el Estado venezolano intenta definir un modelo económico, es una gran oportunidad para el diálogo. Pero ¿cómo establecer diálogo cuando los partidos políticos de oposición están prácticamente ausentes del debate nacional? Los gremios están muy disminuidos, fundamentalmente el gremio empresarial. ¿Qué hacer? ¿Cómo promover el diálogo cuando uno de los actores casi no existe? Bueno, yo creo que la sociedad, las organizaciones diversas tienen que promoverlo. Hay que superar esa actitud reactiva de polarización frente a cualquier acontecimiento. Además, si hay un atentado, se produce automáticamente una posición reactiva, no una posición única. Quizás deberíamos marchar en el caso del problema, por ejemplo, con Guyana, a pesar de las diferencias políticas, prácticamente se logró crear, sin necesidad de actos conjuntos, una posición única nacional. O sea, que todos los sectores reivindican de manera común el reclamo venezolano. Bueno, frente a otros problemas puede haber comportamientos de la misma manera, pero por supuesto le corresponde mucho a sectores de la sociedad, de los propios partidos políticos, en particular yo decía la iglesia, creo que el Monseñor Baltasar Porras tendría que jugar un papel más activo, menos en términos de parcialidad y más en términos de intermediación. Y convivencia. Estoy pensando en este momento en figuras en qué sectores de la sociedad pueden promover encuentros y entendimientos, más allá de lo que sus posiciones hayan tenido en el pasado y que hayan sido parte de la polarización. Pero hay que buscar los mecanismos que, frente a los avances positivos que todo el mundo reconoce, puede haber entonces acuerdos y entendimientos. Si todo el mundo está de acuerdo en que, por ejemplo, hay que derogar la ley de ilícitos cambiarios, tanto el gobierno como la oposición comparten ese planteamiento, entonces ese es un planteamiento que pudiera ser saludado si la medida se toma y acompañado. No significa que no haya crítica, exigencias de coherencia en el programa gubernamental, y las críticas que son parte del debate democrático, aunque se compartan posiciones y se compartan decisiones y se sienta que van en un sentido positivo, por supuesto, siempre el deber y el papel de la oposición es buscar los defectos, los huecos y los errores, en este caso del programa económico en curso, que se ha tomado la decisión de adelantar. Eso es positivo, porque la vigilancia, la observación y el control son necesarios. Ahí el chavismo debería jugar un papel fundamental, bueno, tiene un papel estimulando, promoviendo no solo el surgimiento de nuevos factores de la sociedad. Y también buscando cómo los factores tradicionales no desaparecen de un día para otro. Los sectores
objeto o víctimas de la polarización o que tienen esa actitud reactiva, pero tiene una gran responsabilidad el gobierno. Digamos, el que está al frente del Estado tiene la primera responsabilidad en términos de tender la mano, buscar mecanismos de acuerdo, buscar mecanismos de entendimiento, más allá del conflicto que pueda existir. O sea, hay una responsabilidad bastante grande por parte del gobierno en esa materia. Además es indispensable construir consensos para avanzar en el terreno económico y político, incluso para la misma sobrevivencia. Es indispensable está en el interés del gobierno, está en el interés del país, y también está en el interés de los sectores de oposición, porque muchas veces se piensa que si hay una pequeña recuperación económica, eso afectaría la fuerza de la oposición, o si el gobierno hace alguna decisión en un sentido correcto. Eso no es así. O sea, la amplitud digamos, del respaldo que tiene, digamos, los sectores que adversan al gobierno es bastante grande, muy grande. Y entonces, no porque mejore la situación económica del país, eso no le conviene a un determinado sector. Que mejore la situación, se alivie la situación de la población venezolana, eso está en la conveniencia de todos. Todo aquello que la mejore debe facilitarse. Y el primero que debe buscar los mecanismos, gestos, conductas, vocabulario, estabilidad política, compromisos que permitan la estabilidad política y que esos planes económicos puedan desarrollarse con el sector, garantías hacia el sector privado. Existe una parte muy importante de un programa económico, es algo que no es tan concreto como es la confianza, pero que es absolutamente necesario. Bueno, Leopoldo, gracias por este análisis situacional. No, muchas gracias y saludo a los televidentes. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.